Feliz día, profesor. Mi nombre es Carlos Mauricio Sarmiento Cruz, estudiante de la Tecnología de Administración Pública, y a continuación voy a exponer el tema de la materia de partidos políticos y movimientos sociales. El tema que elegí fue la guerra de los campesinos en Alemania. Es un tema que saqué de una lectura de Federico Engels del mismo nombre. Federico Engels fue un filósofo, politólogo, sociólogo, antropólogo, historiador y teórico revolucionario comunista y socialista alemán, amigo y colaborador de Karl Marx. Nació el 28 de noviembre de 1820 en Bremen, Alemania, y falleció el 5 de agosto de 1895 en Londres, Inglaterra. La exposición la voy a hacer en los siguientes escenarios. Una introducción, la situación económica y la estructura social en Alemania, los grandes grupos de la oposición y sus ideologías, Lutero, Monser, la guerra campesina en los años 1467 y 1517, la sublevación de la nobleza y la consecuencia de la guerra de los campesinos. Dentro de la introducción vemos en la diapositiva cómo estaba la estructura social, típica de la Edad Media, de la Edad Feudal, en donde había unas clases privilegiadas y otras no privilegiadas. Dentro de la clase privilegiada estaban los reyes, los duques, la nobleza y el clero, y dentro de la no privilegiada estaban los campesinos, en las ciudades los burgueses, altos, la pequeña burguesía y el pueblo llano, que para el caso de Alemania estuvo bastante conformado por mendigos. Los campesinos propietarios de la tierra requerían de préstamos para trabajarla, préstamos que se realizaban con tasa de usura. Las propiedades pertenecían a los banqueros, que Engels los llama usureros por la alta tasa de interés de sus préstamos. Los trabajadores agrícolas son reclutados para los ejércitos de los príncipes. La corona introduce reformas lentas y modestas como la unidad monetaria, unificación de pesos y medidas y libertad del comercio. La nueva clase burguesa, para librarse del poder de los príncipes, utilizó las reformas de comercio, pero a costa de su propio poder político. La situación económica y la estructura social de Alemania. La industria alemana había adquirido notable desarrollo en los siglos XV y XIV. Se había sustituido la industria feudal agraria, que solo tenía una importancia local. El arte de tejer paños burdos y telas de lino estaba generalizado para esa época. Augsburgo era el sitio de llegada de telas italianas y de toda clase de productos orientales. La agricultura y la industria eran inferiores a la francesa y a la inglesa. Ninguna ciudad de Alemania se convirtió en ciudad principal como sucedió con Londres. Entonces vemos cómo toda la revolución industrial que se había dado aceleradamente en Inglaterra y en Francia, en Alemania no pasó lo mismo, fue un poco más lenta. La situación económica y la estructura social de Alemania. El clero estaba cargado de riqueza y era una clase muy poderosa. Fue el representante ideológico del feudalismo medieval. Esta clase estaba a su vez dividida en dos: una jerarquía feudal conformada por obispos, arzobispos, abates, priores. A su vez, esta jerarquía feudal también eran señores feudales. Explotaban con violencia a sus súbditos y utilizaban sutilezas de la religión. Utilizaban la excomunión, y las imágenes para generar en sus súbditos un esclavismo. Y la otra clase eran los predicadores de los campos y las ciudades, conocidos como los frailes. Estos eran mal pagos y no tenían un mismo nivel de vida como lo tenía la jerarquía feudal.
Tenía el monopolio de la educación y su carácter fue un carácter teológico. Estaban también los patricios u honorables, era otra clase social. Mandaban en las ciudades, desempeñaban cargos públicos, tenían riqueza, explotaban a sus conciudadanos y a los campesinos, acaparaban el trigo y generaban usura, manejaban mal los recursos públicos. Estaba la burguesía, que era la clase social precursora de las ideas liberales, constituida por burgueses ricos, medios y una pequeña burguesía. Pedían reivindicación de sus derechos y manejar la administración. Polemizaban violentamente con los frailes. Durante la época de estudio, esta clase realizó alianzas con el poder real y su ejército, con la burocracia estatal y con el clero. Están los plebeyos, que era una clase social conformada por los burgueses venidos a menos. Eran libres y tenían derechos, pero no tanto como los patricios, puesto que no gobernaban y debían pagar impuestos a las clases más altas, y no eran considerados ciudadanos. Los grandes grupos de la oposición y sus ideologías Lutero y Monser. Como vemos en la gráfica, está Martín Lutero, Thomas Monser y los campesinos. Las ideas político-religiosas llevaron a dividir a Alemania en dos campos. Uno era la clase que adoptaban las ideas político-religiosas, ¿no? Que era el rey y los príncipes, y la clase que se oponía a las ideas político-religiosas. Dentro de estas hubo tres: el católico reaccionario, liderado por Thomas Monser; el reformista burgués, liderado por Martín Lutero; y el revolucionario, liderado por los campesinos. La Iglesia tenía el orden feudal y todo ataque al feudalismo era un ataque a la misma Iglesia. La política, la filosofía, la jurisprudencia pasaron a ser ramas de la teología, porque como lo vimos tenían el monopolio de la educación. La herejía proclamada por el clero se debía al descontento de la gente por la riqueza de la Iglesia. Todo el que generaba una inconformidad era tratado de hereje. La pequeña burguesía se solidariza con la lucha hereje de las ciudades. Al clero se le pedía volver a la Iglesia primitiva, como la instauración de la igualdad cristiana. La reforma propuesta por Lutero agrupa a la pequeña nobleza, la burguesía y una parte de los príncipes que codiciaban los bienes del clero. No lo hacían tanto por cuestiones de intereses, porque no les convenía una revolución, pero sí iban detrás de la riqueza del clero. Lutero ataca el dogma de la Iglesia católica, llama a la jerarquía eclesiástica la Sodoma romana. En su inicio, Lutero inicia violentamente su reforma, pero con el tiempo cambia a una revolución que se debe llevar de forma evolutiva y pacífica, basada en la doctrina cristiana. Federico Engels, en el libro, pues llama a Lutero como fariseo, porque cambió de una revolución violenta, ¿sí?, a una revolución pacífica. Una vez estalla la guerra campesina en las zonas donde los príncipes y los nobles son católicos, Lutero actúa de forma conciliadora entre los bandos. Y aquí Thomas Monser, que es la otra contraparte, llama a Lutero por esto el doctor Mentiras, porque cuando estallaban esas guerras en esas zonas, Lutero llegaba y daba o servía de conciliador. Pero lo que habla el libro es que esa conciliación casi siempre iba dirigida, era a favor de los nobles. Con la traducción de la Biblia, Lutero había dado un instrumento poderoso al movimiento campesino como apoyo a su indignación, pero a su vez fue utilizada como mecanismo de justificación para combatirlos.
Thomas Monser fue capellán. Siendo estudiante fundó una liga secreta contra el arzobispo de Magdeburgo y la Iglesia romana. Monser, a diferencia de Lutero, promulgó violentamente su revolución contra la Iglesia. Suspendió la lectura de la Biblia en latín. Utilizó el versículo de Lucas 19:27, el cual dice: no he venido a traer paz, sino espada, para combatir a la Iglesia católica. Con el tiempo entró en el ateísmo y atacó la misma Biblia. Promulgaba que el Espíritu Santo no existía, en cambio existía la razón. Llamaba a Lutero el doctor Mentiras, y a su vez Lutero lo llamaba instrumento de Satán. El movimiento campesino, que siguió sus ideas, se fortaleció tras su salida de Alemania. Fue capturado, torturado y decapitado por el ejército imperial a la edad de 28 años. La guerra campesina en los años 1467 a 1517. La primera conspiración campesina se originó en 1476 y fue originada por lo siguiente: por el mal gobierno, numerosos tributos, enemistades, guerras, matanzas y prisiones de campesinos. En un nuevo intento años más tarde, prevalecían las condiciones anteriores, pero ahora se le sumaba el exterminio de los judíos. Aquí Engels los llama los chupasangre porque da a entender de que ellos eran también los prestamistas, ¿no? Y que, como lo vimos en las diapositivas anteriores, pues los altos intereses hacían que se quedaran con las tierras de los campesinos. En 1502 nuevamente se despierta la revolución y se exigía no pagar censo ni diezmo, no pagar tributos a los príncipes, nobles y curas, confiscación de conventos y otros bienes eclesiásticos para repartirlos entre el pueblo, reconocimiento de solo el emperador, porque el otro emperador era el Papa. Había un emperador de sangre y un emperador eclesiástico. Entonces el emperador de sangre era el rey y el emperador eclesiástico era el Papa. Los campesinos forman la Liga, que es una unión de los mismos, y exigían 12 puntos, los cuales fueron exigidos hasta el fin de la guerra campesina y eran los siguientes: no se reconocería ningún soberano fuera del emperador, supresión de la justicia imperial, la limitación de la jurisdicción eclesiástica a los asuntos eclesiásticos, suspensión del pago de intereses cuando se llegaba al capital, limitación del interés al 5%, libertad de caza, pesca, pasto y corte de leña. Es decir, que hasta la leña que utilizaban para cocinar en sus viviendas, pues no eran libres de adquirirla. Prohibición a los curas de tener más de una prebenda. Incautación de bienes eclesiásticos y tesoros de los monasterios en beneficio de la parte militar de la Liga de Campesinos. Supresión de tasas e impuestos injustos, paz eterna en toda la cristiandad, intervención enérgica contra los adversarios de la Liga Campesina, establecimiento de impuestos a favor de la Liga Campesina. El movimiento campesino tomó varios nombres durante esta época, dos principalmente: el Buschum, que traduce zapato roto, y posteriormente el pobre Conrado. Alemania bajo esta época quedó bajo la Revolución Campesina. En la región de Suabia y Franconia, los campesinos fundaron una hermandad evangélica, promulgaban la destrucción de los castillos y la dominación feudal. Durante las guerras campesinas, los nobles, al ver el poderío de la revolución, negociaban con los campesinos, pero dichas negociaciones se aprovechaban para organizar el ejército imperial. Se unieron vagabundos de las ciudades, pero entraban y salían de la revolución, lo que desmoralizaba a las tropas campesinas. Igualmente, el movimiento campesino no tenía buenos jefes militares, como sí lo tenían los ejércitos de los príncipes, y dentro del movimiento se veían traiciones de los mismos dirigentes campesinos. Los campesinos se hicieron fuertes en barrancos y selvas de las montañas. Allí estaban a salvo de la artillería y caballería del ejército imperial.
La sublevación de la nobleza. ¿Qué era la nobleza? Era un grupo de gente, individuos o familias procedentes de diversos ámbitos sociales. Podían ser considerados como nobles, también eran señores feudales o familias terratenientes, importantes figuras del ejército y consejeros de la época hacían parte de esta nobleza. La nobleza y los burgueses estaban con Lutero, querían conseguir antes de la revolución campesina sus objetivos frente a los príncipes y el clero. Mientras más avanzara la unidad alemana y se debilitaran los príncipes, más poderosa sería la nobleza. La reivindicación de la nobleza necesariamente tenía que pasar por el debilitamiento de los príncipes y el alto clero. La nobleza pedía supresión total de los príncipes, desaparición de los bienes eclesiásticos y establecimiento de una democracia con cabeza monárquica. La nobleza no se resignaba a renunciar a privilegios políticos, a sus fueros feudales y a su jurisdicción sobre los campesinos, y los campesinos no podían aliarse con la clase que más los oprimía para luchar contra los príncipes. La derrota de los campesinos hizo que la nobleza sirviera y se dejara dominar por los príncipes y el clero. Prefirieron esta servidumbre que enfrentarlos unidos a los campesinos. Consecuencia de la guerra de los campesinos. Entonces, como vemos en la primera gráfica, la estructura de los privilegiados caía sobre los campesinos a través de tributos y de servidumbre. Esto llevó a las guerras campesinas, en donde se quemaron castillos, principalmente de la nobleza, y las iglesias católicas. Tras la derrota de los campesinos, estos se vieron nuevamente sometidos de los señores eclesiásticos, nobles y patricios. La carga de impuestos fue aumentada y se les cobró indemnizaciones por los destrozos ocasionados. Confiscaron sus tierras. Muchos campesinos terminaron de vagabundos en las ciudades. El clero fue el mayor damnificado. Conventos quemados, sus tesoros robados y vendidos en el extranjero. La nobleza también sufrió daños en sus castillos y sus familias quedaron arruinadas. Los únicos ganadores con la guerra de esta época fueron los príncipes. Al debilitar el clero, al debilitarse la nobleza y la burguesía, pues ellos generaron un mayor poder. La falta de unión de las clases sociales contra los príncipes debilitaron la revolución. Por un lado, la burguesía no tenía el poder para dominar a otra clase. El proletariado se estaba formando y al encontrarse la nación dividida en provincias independientes, favoreció la movilización del ejército imperial. Posteriormente, entre los años 1618 y 1648, en la Guerra de los 30 años, que inicialmente fue un conflicto político-religioso, se acabó de debilitar la agricultura en Alemania. Y aquí pues hablamos un poquito de historia también sobre la reforma de Lutero, pero posteriormente hubo la contrarreforma de la Iglesia y esto generó pues esta batalla o esta guerra de los 30 días, que para algunos historiadores fue mucho más desastrosa para los campesinos que la misma guerra campesina de esta época que estamos analizando. Esta condición económica y social de la clase campesina, burguesa y proletaria, al igual que el dominio de los príncipes, se mantuvo hasta la Revolución Francesa, donde ya la monarquía, el poder absoluto, cae. Profesor, muchas gracias. Esta era mi exposición. Dios lo bendiga y hasta una próxima oportunidad.